libertad que Cristo nos ha dado. Hoy quiero terminar haciendo énfasis también a la verdadera libertad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hay en la Biblia muchos pasajes que nos hablan acerca de eso. Jesucristo habló acerca de la libertad. Ya leímos en una ocasión el pasaje de la palabra en donde él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hoy vamos a aterrizar en ese tema también. Y le he pedido mucho a Dios que me ayude a poder transmitirles a ustedes estos conceptos que el Espíritu Santo ha estado hablando en mi mente. Vamos a basarnos en el libro de Gálatas. Pablo en el libro de Gálatas habla mucho acerca de la libertad y de la esclavitud y habla de la ley y la gracia. Combina esos conceptos, vivir bajo la ley, vivir bajo el yugo de la esclavitud, vivir bajo la gracia, vivir en una vida de libertad como Dios quiso para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a comenzar notando que la molestia de Pablo es evidente en el libro de los Gálatas. ¿Molestia en qué sentido? Molestia en que Pablo insistió mucho en que algo que Jesucristo había hecho durante su venida y todo su padecimiento, su sacrificio de resurrección, había sido liberar a los hombres, darle libertad a esas personas que habían estado esclavizadas por muchos años. Y después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, según el apóstol, la gente debería empezar a vivir ya una vida de libertad en Dios, lo cual para los Gálatas estaba siendo muy difícil. Entonces, Pablo manifiesta su molestia y es muy evidente la molestia que él tiene porque a pesar de que ellos ya habían creído en Cristo, ya le habían entregado su vida a Jesús, y podían vivir una vida llena de la gracia de Dios, aún persistían y querían seguir viviendo en sus antiguas costumbres, y lo peor era que ellos creían que haciendo o practicando esas antiguas costumbres estaban agradando a Dios y que solamente así estaban viviendo en el verdadero evangelio según el punto de vista de ellos. Quiero que lea conmigo, si tiene la palabra de Dios, úsela y quiero que lea conmigo algunos versículos. Abran Gálatas capítulo 4 y quiero leer varios versículos. Los vamos a ir entresacando ahí. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Pablo les dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. La pregunta, ¿cómo es que os volvéis ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ese es un reclamo, por eso le digo, la molestia de Pablo es evidente hacia los Gálatas, porque era algo que él quería que ellos entendieran y que practicaran, como usted y yo, hermanos. Tenemos que entender hoy día cuál es la verdadera vida que Dios a través del Espíritu Santo nos está entregando y que muchas veces nosotros no la queremos recibir, sino como dice Pablo, queremos seguir viviendo todavía en los débiles y pobres rudimentos a los cuales queremos regresar y ser esclavizados. Por eso es que yo he titulado a esta predicación un título así mero extraño, pero le puse esclavos de la libertad. Porque muchas veces no entendemos la libertad y esa libertad que Dios nos da viene a hacernos esclavos de ella misma. Y estamos confundidos, nos encontramos confundidos. Así que a través de todo este tiempo le he pedido a Dios que descubramos que Jesús nos dio una libertad para que seamos libres y que estemos firmes en Él y que no sigamos nosotros como esclavos en nuestra aparente libertad, porque ese es el problema. Nosotros decimos somos libres, pero lo que no nos hemos dado cuenta es que no somos nada libres, simplemente seguimos esclavizados de esa supuesta libertad
que nosotros estamos manejando. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacerle entender a esta gente. En el versículo 11, siempre del capítulo 4 de Gálatas, él dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, Pablo les está reclamando y les está diciendo: estoy preocupado de que todo el trabajo que yo he intentado hacer durante todo este tiempo haya sido un trabajo en vano, porque no veo que ustedes de verdad estén interesados en cambiar. No veo que ustedes de verdad estén interesados en vivir una vida como la que Dios quiere. Y después en los versículos 19 y 20, vea cómo les dice Pablo. Esto ya es un poco más, elevando un poco más el tono en el que él les habla, y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Entendemos esa parte? Pablo está hablándoles, hay una molestia que se deja entrever ahí, porque la gente no le está entendiendo, o si le está entendiendo no quiere aceptar el mensaje. Y Pablo llega al extremo de decir: mire, yo quisiera mejor estar presente con ustedes, porque les está hablando a través de una carta. Y él dice: yo me encantaría estar ahí frente a ustedes y subir un poquito el tono, es decir, regañarlos, porque estoy perplejo de todo lo que ustedes están haciendo. No logro entender qué es lo que ustedes están haciendo. Gálatas presenta por mucho el conflicto entre la comprensión de la ley y la gracia, y eso es algo que tiene mucha relación con la vida de esclavitud y la vida de libertad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si ustedes tienen la oportunidad de leer la epístola a los Gálatas, léanla. A veces es un poquito complicado entenderla, estoy consciente de eso, pero con la ayuda de Dios, sí uno va entendiendo. Y ahí se presenta el conflicto que hay entre la comprensión de la ley y la gracia, conflicto que según mi punto de vista hoy día todavía sigue siendo latente en la vida de muchas personas y en la vida de muchos cristianos. Cristianos que todavía, a pesar de tener años sirviéndole al Señor, todavía no hemos entendido qué es vivir en plena libertad del Espíritu. Y no hemos entendido qué es estar en esclavitud. La ley, según el punto de vista bíblico y según el punto de vista de Pablo, la ley de alguna manera esclaviza, condena. No es que la ley se tenga que aborrecer, no, de alguna manera la ley nos ayuda a nosotros para poder darnos cuenta de que existe un pecado. Si no hubiera una ley que se violenta, no nos daríamos cuenta que ofendimos o que violentamos una ley y que caímos en pecado. La ley condena. Si no hubiera una ley, no sabríamos nosotros cuál es la condena por violentar cualquiera de esos principios bíblicos. Pero por el otro lado está la gracia también, que la gracia nos da libertad y nos permite ejercer nuestro libre albedrío, no para violentar la ley, sino para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Si nosotros queremos violar los mandamientos de Dios, somos libres de hacerlo. Ninguno nos lo va a impedir, ni Dios nos impide eso. Somos libres de hacerlo, pero eso es lo que nos da a nosotros la gracia. Pero ¿cuál era el problema allá con los Gálatas? El problema es que habían judíos que habían aceptado el cristianismo, pero que ellos creían que todas las promesas y los dones de Dios, al menos los que conocían hasta ese momento, eran exclusivamente para ellos. O sea, los judíos llegaron a entender que tenían que convertirse, pero cuando sabían que el pueblo judío era el pueblo escogido por Dios, se llenaban de una vanagloria y ellos pensaban que los que no eran judíos no podían tener acceso a todas esas bendiciones
que Dios tenía para el pueblo judío. Había un tipo de judíos que se creían el pueblo escogido por Dios, pero de una manera arrogante. Y como les digo, esas son las equivocaciones que se daban en aquel tiempo, son las equivocaciones que también puede tener gente hoy día. Cristianos arrogantes que porque son cristianos creen que tienen el favoritismo y que otra persona que no conoce a Dios no puede entrar ni tener esos derechos. Ahí es en donde vamos nosotros empezando a entender que el problema de antes no solamente era de ese tiempo, sino que es un problema que puede que esté latente el día de hoy. Por el otro lado, habían gentiles que se convertían al cristianismo y como se convertían al cristianismo, entonces ellos decían, pues yo no soy judío, yo soy gentil, pero este judío tal por cual no me puede venir a mí a decir de qué cosas tengo yo derecho. Entonces yo también, y pongámoslo de esta manera, abusivamente decían, esas promesas son también para mí, por tanto aquel no me puede decir nada. Entonces, uno era arrogante porque se creía que era dueño y el otro era arrogante porque creía que a él también le habían dado el privilegio. Los judíos miraban a los gentiles y pensaban, bueno, a este le dimos la mano y se agarró el pie, como decimos nosotros comúnmente. Entonces era un conflicto grande que había ahí. Pero el mayor problema, creo yo, era por el hecho de querer cumplir la ley, querer respetar la ley para poder tener acceso a todos los privilegios de Dios. Cuando los judíos veían que Pablo y su evangelio iban llegando a los gentiles, se disgustaban y se enfurecían. Mire hasta dónde. Entonces, ese era el problema. ¿Cuál era la solución? Una supuesta solución, una aparente solución. Si un gentil quería ser cristiano, primero tenía que hacerse judío. Y para hacerse judío, entonces tenía que entrar a los ritos de la circuncisión, a la práctica de la circuncisión, que era lo que hacía o lo que identificaba que una persona estuviera cumpliendo con la ley. El judío se circuncidaba y con eso ya quedaba totalmente identificado con el pueblo judío, con el pueblo de Dios. El gentil no se circuncidaba, pero si él quería obtener los beneficios de la ley, tenía que convertirse en judío, hacerse judío. Y para hacerse judío tenía que entrar en el rito de la circuncisión y asumir toda la carga de la ley mosaica, obviamente. Aceptar toda la carga de la ley de Moisés y empezar a cumplir todas las ordenanzas que los judíos sabían que se tenía que cumplir. Ahora, eso para Pablo quería decir todo lo contrario que para él era el evangelio, porque Pablo insistió en que no había judío, no había griego, no había judío, no había gentil, no había circuncisión ni circuncisión. Ya vamos a empezar a leer la palabra de Dios y empezar a validar todo eso. Entonces, Pablo predicaba un evangelio abierto, un evangelio a los gentiles, un evangelio para todo mundo. Y obligar a un gentil a que tenía que cumplir la ley de los judíos para poder recibir las promesas de Dios, era regresarlo a las normas de ley que todo mundo sabía que tenían que cumplir. Y para Pablo eso era algo muy complicado, porque significaba que la salvación de una persona dependía de qué tanta capacidad tiene esa persona para cumplir la ley. ¿Es capaz de cumplir la ley? Y también de forma indirecta estaba ganándose la salvación por sus propios medios, sin la ayuda de nadie, más que por la ayuda de la ley. ¿No es eso seguir uno esclavizado a su propia manera de pensar? ¿No es eso pensar que cuando una persona quiere llegar a Jesucristo o cuando nosotros mismos queremos llegar a Jesucristo, a veces empezamos a poner reglas y normas que la persona tiene que cumplir si de verdad quiere estar aquí adentro? ¿Quién puso normas? Bueno, solo por mencionar algunas, ¿verdad? Porque al final no queremos entrar en controversia, pero ¿quién inventó las normas? Aquí no puede entrar ninguna mujer que venga con pantalón, porque eso es
en contra de Dios. Aquí no puede entrar un joven que venga con el pelo largo. O aquí no puede entrar una mujer si trae el pelo corto. O sea, ese tipo de cosas que muchas veces las mismas iglesias van creando como su norma de vida, como su estilo de vida, no permiten vivir en una libertad, sino que nos obliga a que nosotros tengamos que cumplir y respetar ciertas normas impuestas por las instituciones. Y eso era lo que Pablo estaba tratando de aclararle al pueblo. Para Pablo, lo esencial no era lo que la persona podía hacer por Dios, sino que para él lo esencial era lo que Dios había hecho por cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho, porque hay personas que dicen, mire, cuando yo cambie, entonces voy a ir a la iglesia. Primero me quiero quitar este vicio, primero me quiero quitar este otro, quiero dejar esta costumbre y luego entonces ahí sí voy a empezar a ir a la iglesia. O hermanos que ya están dentro de la iglesia, primero voy a empezar a hacer esto y después me voy a comprometer. Es un método a la inversa de lo que Dios dice, porque la persona nunca va a poder perfeccionarse a sí misma. El ser humano nunca va a poder dejar sus malas prácticas por sí mismo. Por eso es que Cristo dice que tenemos que venir a Él trabajados y cargados para que Dios nos haga descansar. Por eso es que Dios dice que nosotros tenemos que tomar una decisión. No sentir algo, sino que tenemos que tomar una decisión. Cuando una persona, o puede ser un cristiano, tiene problema con un mal hábito y él le quiere servir a Dios, pero no logra dejar ese mal hábito, que ya se le ha vuelto una costumbre y lo tiene bien arraigado, y eso le impide a él servir a Dios. ¿Sabe una cosa? No debe esperar quitarse esa mala costumbre para empezarle a servir a Dios, porque no lo va a poder hacer. La persona lo que tiene que hacer es tomar una decisión de servirle a Dios, entregarse a Él en toda su voluntad, y el que le va a quitar ese mal hábito y esa mala costumbre va a ser el Espíritu Santo. Si yo me puedo quitar a mí mismo todas las cosas malas, ¿para qué necesito a Dios? ¿No le parece? Si yo me puedo limpiar a mí mismo, ¿para qué necesito a Dios? Si yo me puedo quitar todas las imperfecciones de mi vida, también, ¿para qué necesito a Dios? Pero ese es el mensaje de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Analicemos 3 puntos de vista para reflexión en esta mañana que nos van a ayudar a aterrizar en esto que tengo para ustedes. Bueno, en primer lugar, vamos, Gálatas capítulo 5, ahí es en donde vamos a estarnos basando. Y en Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 4, Pablo les dice de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ojo con todo esto. Jesús, a través de su sacrificio, nos llama a estar firmes en la libertad, pero ojo, no en nuestra libertad, sino que Cristo nos llama a estar libres en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo acá. Estén firmes en la libertad, pero no en su propia libertad, no en sus propios pensamientos, no en sus propias reglas. No estén firmes en sus propias normas, no estén firmes en su propia manera de pensar. Pablo dice, estén firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Vivir en libertad apegado a sus principios. Vivir en libertad apegados a los principios de la palabra de Dios, y no a una libertad interpretada de forma personal, ni siquiera religiosa, mis hermanos.
ni siquiera en esa libertad aparente que las mismas instituciones o que las mismas denominaciones están imponiéndole a la gente, valiéndose y aprovechándose de la sinceridad y de la humildad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede ser manipulado. No puede ser monopolizado. El pueblo de Dios debe aprender que vive una vida apegada a Dios. Si usted y yo nos preocupamos por crear nuestras propias reglas de vida, creyendo que así vamos a agradar a Dios, solamente vamos a lograr frustración. Y eso lo tenemos comprobado. Seguramente vamos a caer en el yugo de la esclavitud. Cuando empezamos a hacer nuestras propias normas de vida, ¿cuánta gente se siente frustrada porque no logra cumplir algo? No lo puede hacer. Es un yugo, es una esclavitud, es una carga. Y ya les voy a leer un versículo de cómo los apóstoles reprendieron también a otras personas. Nosotros nos volvemos esclavos de la libertad. Espero que me esté dando a entender en esto. Esclavos de la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad ha venido a ser una serie de cargas para nosotros. Y es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Señores, ustedes deben ser libres en la libertad que Cristo los hizo libres y no traten de estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Usted no tiene que hacer, amado hermano, una lista de cosas que tiene o que puede hacer. La vida cristiana no es una vida de recetas. La vida en Dios no es hacer un listado de cosas que puedo hacer y un listado de cosas que no puedo hacer. Increíblemente, pero hay personas que todavía se quieren manejar por esa vía. Tener una lista de esto, bueno, lo que sí puedo hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego, no, esto no lo puedo hacer, 1, 2, 3. No, la vida cristiana no es así, porque no es así la conducta que Dios nos ha dado. Sin embargo, lo hacemos. Y a veces lo hacemos para otros también. A veces estamos juzgando a otras personas porque aquella persona de repente ya es un poco más libre en su manera de pensar, en su manera de vivir, y nosotros los estamos encarcelando en esta lista de cosas que nosotros creemos que son las que se deben hacer y las que no se deben hacer. La libertad que Dios nos da está en ejercer nuestro libre albedrío, obviamente habiéndolo consagrado a Él. Si usted se consagra a Dios, usted va a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Y no va a sentirlo como carga, sino lo va a sentir como una satisfacción. Las disciplinas espirituales de la iglesia. Las disciplinas espirituales de la iglesia son para que libremente la persona las pueda ejercer. Hoy estamos ayunando, ayer proclamamos ayuno, pero nadie le va a ir a torcer el brazo para que usted lo haga o no lo haga. Claro, también alguien puede abusar y decir, bueno, pero entonces como nadie me puede obligar, entonces no lo voy a hacer. Está bien, de acuerdo, no lo va a hacer. Pero hay una cosa, que las disciplinas espirituales son las que nutren la vida del Hijo de Dios. Lo prediqué en una ocasión anterior y yo dije, un atleta, una persona que quiere ser un buen atleta, sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que madrugar, sabe que tiene que hacer ejercicio, sabe que se tiene que alimentar bien, sabe que tiene que mantener una salud muy buena y en fin, él sabe todas las disciplinas que tiene que hacer, pero él es libre de hacerlo o no hacerlo. El asunto es que él quiere ser un buen atleta, él mismo va a tomar la decisión de hacer todas esas cosas que él sabe que son para poder lograr lo que él está buscando. Un hijo de Dios sigue siendo libre, su libre albedrío ahí está. Dios le ha dado una libertad. El hijo de Dios sabe que tiene que orar, sabe que tiene que ayunar, sabe que tiene que leer la palabra, sabe que tiene que escuchar música, sabe que tiene que meditar en la palabra de Dios. Sabe que tiene que congregarse así como estamos congregados ahorita. En fin, hay una cantidad de cosas que el cristiano sabe que tiene que hacer. Hermano,
se llaman disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no son disciplinas que caen por arte de magia. Hoy escuchaba una palabra, una predicación, y por eso se los estoy repitiendo, porque este predicador decía, las disciplinas espirituales son hábitos que la persona va a cultivar. Él sabe que los tiene que hacer. Él no va a orar y decirle, ay Señor, permite que yo sea una persona que le guste orar. No va a caer por arte de magia, ni porque Dios me lo imponga. Oh Señor, te pido que me ayudes a que me den ganas de leer la Biblia. Padre, por favor, ayúdame para que de verdad sienta el deseo de ayunar. No es así como funciona. Son disciplinas espirituales. Y el Hijo de Dios que se ha entregado en cuerpo, alma y espíritu a Dios, sabe que todo eso lo tiene que hacer porque es lo que va a nutrir su vida. Nadie le va a torcer el brazo, nadie lo va a obligar. Él es libre de hacerlo o no hacerlo, pero el resultado no lo va a obtener, simplemente porque no está cumpliendo con los pasos que tiene que hacer. Eso es lo que pasa en este tema. Dios nos llama a estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y quiere que nosotros no estemos deseando regresar otra vez al yugo de la esclavitud del que Dios nos ha sacado. Miren, Jesús fue bien claro cuando habló de esta libertad. Lo dijo él, y lo dijo haciendo referencia al profeta Isaías, cuando él dijo qué clase de libertad era la que nosotros teníamos que buscar. Lo dijo de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y aquí viene el primer punto importante: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y segundo, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, Jesús sí dijo que una de las razones por las que Él había venido al mundo era a pregonarle libertad a los que estaban cautivos y a poner en libertad a los que estaban oprimidos. Es decir, hermano, y aquí quiero entrar en algo importante para nosotros. Hoy, como les dije, estoy tratando de aterrizar en el tema de la verdadera libertad que Dios quiere. Miren, para experimentar una verdadera libertad es necesario reconocer o debimos estar cautivos o tuvimos que haber estado en alguna opresión. Si yo preguntara, ¿cuántos de aquí son libres? No estamos en una iglesia, pero en su casa usted puede decir, yo soy libre. Ahora la siguiente pregunta tendría que ser, ¿libre de qué? Hermano, si yo digo que Cristo me hizo libre, yo tengo que saber de qué me hizo libre Cristo. Y en palabras de Jesús, o pude haber sido un cautivo de algo, o tuve que estar o tuve que haber estado oprimido por algo. Usted y yo tenemos que saber de dónde Cristo nos hizo libres. Si no estamos nosotros conscientes de esto, miren, ese fue parte del problema de los judíos que estaban platicando con Jesús cuando Cristo les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquellos discípulos que ya habían creído en Jesús dijeron, Señor, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Se recuerda? Jesús les dijo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer. Pero nunca hemos sido esclavos de nadie, Señor. Y eso es lo que a veces el cristiano, el Hijo de Dios, también no acepta. Hoy es esclavo de su manera de pensar, es esclavo de su manera de actuar, es esclavo de los negocios incorrectos que está haciendo, es esclavo de las malas prácticas, es esclavo de las mentiras, pero él no lo reconoce. No entiende ni acepta que de ahí es de donde Cristo lo quiere hacer libre. Por eso es que no entendemos qué es la libertad. Porque estando en esclavitud, le llamamos a esa esclavitud libertad. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y a veces también ese es nuestro problema, hermanos. Porque no reconocemos que hay un problema que requiere una solución.
Y es un problema que requiere una solución que solo Jesús la puede dar. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? El término que nosotros estamos utilizando acá es cautivo o estar oprimido. Estar oprimido. De repente usted en la noche no puede dormir porque está preocupado por sus problemas del negocio, hermano. Automáticamente ahí hay una opresión. Ahí hay una esclavitud. De repente se le va el sueño porque está preocupado que las ganancias no le están saliendo bien. Ahí hay una esclavitud. Está esclavizado al problema secular. Usted necesita ser liberado de eso. No le digo que no tiene que encontrar la solución. Claro que sí, hay que encontrarle una solución a eso. Hay que pedirle a Dios sabiduría y revelación para encontrarlo. Pero que eso no robe la paz. Que eso no me haga estar esclavizado. Tal vez este es un negocio muy trillado ya, pero lo voy a mencionar, y hoy que es pandemia, de repente muchos no están logrando hacerlo, pero personas que tienen negocios y el domingo, dicen, es que el domingo es el mejor día para negociar. ¿Cómo voy a cerrar mi negocio el domingo? Solo por ir a la iglesia. Esclavizado del negocio. Usted ama a Dios, tiene a Cristo en su corazón, pero está esclavizado todavía a algo secular, a algo terrenal. Usted su confianza la está poniendo en el negocio, no la está poniendo en Dios. Pero podemos decir, nunca he sido esclavo de nadie. Claro, porque no lo queremos nosotros reconocer. Mire Jesucristo cómo terminó este pasaje en el versículo 21. Después de que leyó todo esto a las personas, enrolló el libro, se lo dio al ministerio, se sentó y todos los ojos estaban puestos en él. Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? El hecho de que Jesús venía, que venía a sanar a los quebrantados de corazón. Ojo, lean Lucas 4, 18 al 19. Porque sí, Dios vino a sanar el cuerpo físico, pero Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y yo he traído buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen su corazón lastimado, a los que tienen su corazón enfermo. A esos he venido yo. Y también a anunciarles libertad a los que están cautivos. Y también a poner en libertad a los que están oprimidos. Pero tenemos que reconocer nosotros cuál es la cautividad o cuál es la opresión que nosotros tenemos para que Cristo verdaderamente nos haga libres. Por eso fue que Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En otras palabras, reconocer la realidad de la vida para poder declarar una libertad en Cristo Jesús. El yugo de la esclavitud que menciona él acá en Gálatas capítulo número 5. ¿Qué es el yugo de la esclavitud? Combinado con Hebreos 15:10. Y aquí es en donde yo les vengo a decir qué es el yugo de la esclavitud. Pablo les decía, ¿por qué tentáis? Hechos capítulo 15, versículo 10, perdón. Hechos 15:10. ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros han podido llevar. Este fue un mensaje que los apóstoles tuvieron que lanzarlo porque judíos queriendo ponerle cargas a los judíos que querían servir a Dios. Y entonces Pedro tiene que decirles, ¿por qué ustedes? Y mire cómo les dice, ¿por qué ustedes tientan a Dios? ¿Por qué están contradiciendo el mensaje de Dios poniendo sobre la cerviz, o sea, sobre el cuello de las personas, sobre el cuello de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hermano, si a usted se le ocurre poner en sus hijos una serie de reglas, y ojo, no quiero ir en contra de lo que muchos padres han dicho.
Yo de repente también lo he dicho. Pero si usted quiere poner en sus hijos reglas, y lo decimos con mucho orgullo, es que en esta casa hay reglas y se tienen que respetar. Yo quiero que me levante la mano aquel que ha puesto sus reglas en su casa y que se han podido respetar al 100% y que me venga a decir, es que por las reglas que yo puse en mi casa, es que mi casa es un ejemplo. No es así. Por la misericordia y por la gracia de Dios y por lo que usted como padre y madre le ha enseñado a sus hijos, es que el ambiente de su hogar se ha dado de la manera que usted lo ha querido. No es por las reglas. Las reglas es un yugo. Es un yugo que nos somete a esclavitud. Claro, tienen que haber normas de vida, pero lo más importante es vivir por gracia, vivir por amor. Que nuestros hijos estén dispuestos a cumplir esas reglas que ponemos, pero porque nos aman y porque saben que es para su propio bien. Pero si los vamos a someter a cumplir reglas para que aprenda, para satisfacer mi ego y que yo diga, bueno, si venís más de las 10 de la noche, la puerta está cerrada, no vas a poder entrar. ¿Y qué tal si a las 9:45 le pasó algo a su hijo afuera y usted no sabe qué le pasó? Pero como se cumple la regla, ese es el problema de la ley. Ese es el problema de la ley. Que la ley esclaviza, la ley sujeta, la ley nos muestra solo lo malo, pero no nos resuelve nada, solamente nos castiga. Y el yugo de la esclavitud es precisamente esto. Cuando abrazamos la ley como forma de caminar, mire, aquí lo dice Pablo, versículo número 4. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Porque ellos decidan, solo circuncídate y con eso tranquilo. Y Pablo dice, momentito señores. Si ustedes están obligando a la gente a que se circuncide, con eso no están cumpliendo la ley de Moisés. Tienen que cumplir toda la ley. Y Pablo sabía que eso no se podía hacer. Pero él es más drástico todavía, porque dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Y vea lo que dice acá. De la gracia habéis caído. Insistir en querer cumplir la ley es rechazar a Jesucristo, o sea, es desligar a Jesucristo, sacar a Cristo, porque ¿qué es Cristo, hermanos? Cristo es amor, Cristo es gracia, Cristo es una segunda oportunidad, Cristo es una tercera oportunidad. ¿Perdonarás hasta 7 veces a tu hermano? No, hasta 70 veces 7. Si usted y yo somos necios y decimos es que yo quiero cumplir todo lo que está en la Biblia, quiero cumplir la ley, pero cumplir la ley así como que fuera una ley, usted necesita la gracia. Si usted dice es que mis hijos tienen que cumplir las reglas que yo le doy, hermano, si usted no tiene un poquito de gracia, mire, usted va a tener que matar a sus hijos. Si uno de pastor dice es que todo el que venga aquí tiene que ajustarse a las normas de vida que nosotros estamos imponiendo, si no, que se vaya. Y tristemente algunos han dicho, bueno, el que quiera bueno y el que no, que se vaya. Eso es antibíblico. Dios jamás echó a nadie. Dios jamás echó a ninguno. Dios siempre abrió los brazos y Dios siempre dijo, tengo una segunda, tercera, cuarta oportunidad para ti. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y es lo que a veces no logramos. A veces ponemos nuestras propias reglas, ponemos nuestras propias leyes y decimos, se cumple porque se cumple. Si no, nosotros como personas, como pastores, como líderes, no tenemos un poquito de gracia, vamos a desechar todo. Por eso Jesús murió. Porque él sabía que la ley, y ustedes pueden seguir leyendo en el libro de Hebreos y van a ver, Hebreos es muy claro cuando dice que aquel procedimiento de vida antiguo no era suficiente para perfeccionar al hombre. Por eso fue que Cristo tuvo que venir para darnos a nosotros gracia, para darnos perdón, para que nosotros pudiéramos vivir en libertad
no el libertinaje, ya lo vamos a ver, vivir en libertad agradando a Dios. ¿Por qué cristianos viejos? Miren, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué cristianos viejos, experimentados, líderes, pastores, grandes evangelistas, terminan negando la fe? ¿O es mentira lo que estoy diciendo? ¿Por qué terminan negando su fe? ¿Por qué terminan en contra del evangelio o terminan fuera de los caminos de Dios? Quiero que me ponga atención a esta explicación de Martín Lutero. Martín Lutero dijo: al igual que los bueyes que laboran en el yugo durante todo el día, el yugo es algo que usan los bueyes, ¿no? Y por la noche se vuelven a pastar por la polvorienta carretera, y al final están marcados por masacre cuando ya no pueden sacar la carga. Triste, ¿verdad? Los bueyes trabajan duro con el yugo, laboran todo el día, en la noche los van a dejar a calles polvorientas para que vayan a pastar, no hay nada que comer, pero ahí los dejan, un poquito de agua, y el otro día otra vez a la tarea. Entonces Martín Lutero decía: al igual que esos bueyes, aquellos que buscan ser justificados por la ley están entrelazados con el yugo de la esclavitud. Y cuando han crecido viejos y destartalados al servicio de la ley, esto puede ser al servicio de una denominación, al servicio de una ley, al servicio de un conjunto de reglamentos, dice, se han ganado la ira de su propia recompensa y por ende una vida de tormento. Está claro, hermanos, entendimos. ¿Por qué gente? Y en la iglesia hay gente frustrada. En las iglesias hay gente desanimada. Hay gente desalentada. Hay gente que va porque al final hay que cumplir. No, se sienten mal si no van a la iglesia, pero no tienen la menor intención de hacerlo. Están cumpliendo una ley nada más, están cumpliendo una norma. No son libres, son esclavos de su propia libertad. Es una esclavitud para ellos ir a la iglesia. Es una esclavitud para ellos orar. Es una esclavitud para ellos ayunar. Es una esclavitud leer la Biblia. Ay, ¿qué va a decir el pastor? Se va a enojar el pastor si no hago esto. No, no es así, mi amado hermano. Ni siquiera decir, ay, es que Dios se va a enojar. ¿Cómo nos educaban a nosotros en nuestros años? Bueno, yo ya tengo un poquito de años, por eso. Te va a castigar Dios. Si te portas mal, te va a castigar Diosito. Mire, hasta así le decían, te va a castigar Diosito. Como que si Dios era aquel que solamente buscando en qué momento se quitaba el cincho para pegarnos. Cuando Dios es amor. Cuando Dios dice, me ofendiste, pero te voy a perdonar. Y nosotros hacemos lo contrario. Me estoy dando a entender. Estoy llegando a explicarles a ustedes qué es vivir bajo la ley, qué es vivir bajo la gracia, qué es ser libres en Cristo Jesús y qué es ser esclavos de nuestra libertad. Un niño hijo de un pastor, me recuerdo hace muchos años, hijito de un pastor, le reclamó a su padre en una ocasión y le dijo, un niñito como de 4 años, 3 años, papá, le dijo, y mira, ¿y por qué nosotros solo culto y culto y culto y culto somos? Porque seguramente el papá estaba tan involucrado en cumplir con sus obligaciones, pero él se olvidó que sus obligaciones también era su familia, también era su hijo. Esto nos lleva a pensar en el segundo punto, nos llega a pensar en el segundo tema de análisis, y es que nosotros fuimos llamados a vivir en libertad, mas no en un libertinaje. Porque si bien es cierto, Cristo nos hizo libres, pero para vivir firmes en la libertad que Él nos dio. Pero Gálatas 5, 13, 14 al 15, 13, 14 y 15, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ojo, ahí viene la contraparte de esto. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué es una vida de libertinaje? Concepto de libertinaje: libertad excesiva, abusiva de lo que se dice o se hace. Esa es una vida de libertinaje. Libertad excesiva o abusiva de lo que se dice o se hace. El término libertinaje viene de un vocablo latín y significa sin límites. Ojo, póngame atención en esto. Significa sin límites. Es el estilo de vida que las personas libertinas, cuyas conductas exhiben connotaciones de abuso de la libertad, actúan con desenfreno, excesos y descontrol. Ese es un libertinaje. Libertinaje es un ejercicio indebido, es el ejercicio indebido de la libertad, entendiendo por indebido que es la falta de respeto a la libertad ajena, en términos de libertad moral. O sea, Cristo nos hizo libres, no quiere que sigamos bajo el yugo de la esclavitud. Ya expliqué ampliamente qué es esto del yugo de la esclavitud. Cristo quiere que ejerzamos nuestro libre albedrío, pero Cristo quiere que consagremos esa libertad. Cristo no quiere que utilicemos esa libertad que Dios nos ha dado como motivo, y tristemente algunas personas lo hacen y dicen: mire, con mi vida nadie se mete, yo hago con mi vida lo que quiera. Eso es libertinaje. Hay un Dios que nos ha puesto un manual de vida. Aquí entra en juego algo importante que menciona Pablo, ahí en el versículo 7 del capítulo 5 de Gálatas, cuando él les dice: ustedes corrían bien. O sea, los Gálatas corrían bien. Las iglesias caminaban bien. Las iglesias estaban siendo bien discipuladas. Póngame atención a esto, que me voy a ir adentrando en algo sumamente importante que quiero decirles. Él les dijo: ustedes corrían bien. Y luego les hace una pregunta y le dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? Pablo sabía y decía que la falsa enseñanza que había venido al pueblo había hecho que ellos se volvieran libertinos. Y eso le gusta a muchas personas en las iglesias. Cuando el mensaje de la palabra de Dios es confrontativo y viene alguien con un mensaje libertino que le dice: no, hombre, si Dios te conoce, Dios sabe que sos débil. Esa es falsa enseñanza. Y entonces la persona cambia su manera de pensar y anhela regresar otra vez a los viejos conceptos de vida de los cuales Dios los sacó. ¿Quién os estorbó?, le dijo Pablo. ¿O quién les enseñó a ustedes? Y en el versículo 8 él les dice: esta persuasión no proviene de aquel que os llama. O sea, el que les pudo haber dicho eso no proviene de Dios. Los dones del Espíritu, dones espirituales que hemos estado estudiando los miércoles, ahora puedo hablar con mucha tranquilidad de eso. Tenemos un don que se llama discernimiento de espíritus. Y bendigo la vida por aquellos hermanos de la iglesia que tienen el don de discernimiento de espíritu, que en algún momento pueden llamarle la atención a alguien cuando se está desviando de la sana doctrina y traerlo al camino correcto de Dios, porque la enseñanza de una doctrina errónea no viene de Dios. Las personas que los traen no vienen influenciadas por Dios, sino vienen influenciadas por alguien que no es Dios. Obviamente va a ser el diablo. Esa persuasión no procede de aquel que os llama. Alguien que le dice a usted un consejo: señorita, cuando está metida en un problema y va a consultar a su amiga, tiene un problema sexual y va a donde a su amiga que no tiene el menor temor de Dios,
y su amiga el consejo que le da es: no, hombre, tranquila, si todos lo hacen, vos en lo que estás desactualizada. Ese consejo no proviene de Dios, ese consejo proviene del diablo. Él es mentiroso. Sin embargo, si tú le haces caso a ese consejo, puedes cambiar tu forma de pensar y puedes decir: bueno, entonces es normal, no, tranquilo, entonces todos lo hacen, yo era la única que estaba equivocada. Hermanos, es un buen momento para regresar y mencionar lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10 y versículo 10. Miren, Jesús el buen pastor. Jesús, cuando enseñó la parábola del buen pastor, dijo: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué dijo él que era? Yo soy la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Y luego dice: todos los que antes de mí vinieron son ladrones, son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, usted como joven, como señorita, tiene que escuchar a su pastor Jesús. Me refiero al pastor Dios y su palabra que está aquí, que es el que les está dando toda la enseñanza. A Él tienen que oír. Jesús dijo: vinieron otros antes de mí que eran ladrones o salteadores. Y Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entra va a ser salvo, va a entrar y va a salir y va a encontrar pastos. Así como usted que sale y entra en la palabra de Dios y está siempre encontrando pastos. ¿Por qué? Porque su guía es Jesucristo. El que le está enseñando es Jesucristo. Y Jesucristo le está enseñando que la verdadera libertad es la que depende de Dios. Pero Jesús sigue diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ojo, Jesús está diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón es cualquier persona que viene con una enseñanza contraria a la palabra de Dios. El ladrón, claro, viene influenciado por el diablo, pero usted no piense que el ladrón es el diablo vestido de rojo con cachos y con un tridente que se va a aparecer a hacer daño. No. Cuando Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, se está refiriendo a lo que le estaba pasando a los de Gálatas. Estaban recibiendo falsas enseñanzas y ellos las estaban atesorando, las estaban abrazando. Y en las iglesias el ladrón se mete a enseñar falsas doctrinas, el ladrón se mete a enseñar falsas enseñanzas, enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y si las ovejas no están bien enraizadas, si no conocen quién es su pastor, se van a ir detrás de aquel falso pastor siguiendo sus enseñanzas. Y muchos de esos pastores traen enseñanzas que solamente son cargas, que solamente son yugos para la gente. Y como desafortunadamente uno de cristiano siempre quiere hacer algo para saber que lo que uno recibió, que uno pagó algo por eso, entonces uno termina valorando. Mas cuando Cristo viene y dice: yo te doy mi salvación por gracia, no lo podemos creer, que solamente con decir: Señor, lo recibo, lo acepto, y solo con eso lo voy a tener todo. Sí, así es. Nadie puede hacer nada, la ley no puede hacer nada. La ley no te puede salvar, la ley te muestra el pecado, la ley te condena, pero no te salva. No sé si me estoy dando a entender en eso. La ley no salva, la ley muestra el pecado, condena, pero Cristo salva, Cristo perdona, Cristo liberta. Así que ojo con todo esto. Para vivir en libertinaje no es necesario también estar sumido en la miseria. No es necesario estar sucumbido en la depravación. Basta con hacer mi propia voluntad. En la raíz de todo esto, los Gálatas estaban yendo de Jesús a seguir las enseñanzas falsas y vacías del hombre. En este caso, el legalismo. Porque el legalismo es algo también que nos esclaviza. En el versículo 9, Pablo vuelve a decirles a estos Gálatas: un poco de levadura leuda toda la masa.
¿Qué era lo que él estaba diciendo ahí? Un poco de levadura leuda toda la masa. En la manera judía de pensar, la levadura casi siempre representaba la influencia del mal. Pablo está diciendo que el compromiso legalista que tienen ahora mismo puede ser pequeño, pero es tan peligroso que puede corromper todo. Uno puede comenzar con algo tan chiquito y con el tiempo se va haciendo grande hasta que te esclaviza. Desde aquel que dice, no hombre, si tomarse un traguito no es nada malo. Es de carácter social. Sí, ahorita puede ser así, pero es el principio de algo. Y conforme vaya aumentando, conforme vaya pasando el tiempo, la cadena se va a ir haciendo más grande al extremo de no poder salir de ella. El que dice una mentira chiquita puede decir es que esta es una mentira piadosa. El que se roba una hoja de su oficina puede decir una hoja. El que se roba un lapicero puede que sea un lapicero. Sí, pero así se comienza. Y eso va cauterizando la conciencia. Y llega un momento en el que uno ya no puede salir de eso. Un poco de levadura leuda toda la masa o corrompe toda la masa. El gran problema del legalista es que la libertad siempre la va a utilizar como pretexto para la carne. La gente puede actuar y pecar a su antojo y luego decir, bueno, vengo a un Dios. Ese es el problema del legalista y del que vive en libertinaje. Creer que puede pecar a su antojo, creer que puede hacer lo que quiera, luego decir lo siento, luego decir perdón y vivir la vida como que si no ha pasado nada. Por supuesto que el tema del perdón es otro que Jesús también mencionó, ¿verdad? Y estamos llamados a perdonar aunque no nos gusta y aunque no querramos. El problema del que abusa de la libertad es de él, no es mío. El problema mío es que lo tengo que perdonar. El problema de él es que está abusando de esa libertad. Está actuando en un libertinaje. Y cuando Pablo escribe a los de Gálatas, les está escribiendo a los que habían creído en Dios. Él no está escribiendo a personas inconversas, está escribiendo a personas conversas. Pero la molestia de él es, señores, entiendan por favor que en Cristo Jesús ustedes han sido libres de toda esclavitud, de todo yugo de esclavitud. Por lo tanto, por el amor de Dios, como dijera Pablo, no estén deseosos de regresar a su manera antigua de pensar. Es fácil pensar que la libertad es el derecho a pecar, y así lo han tomado algunos. Soy libre, la libertad es derecho a pecar. Y que a veces pensamos que la libertad también es el privilegio de hacer cualquier mal en mi corazón, cualquier mal que mi corazón quiera hacer. Yo esperaría escuchar esto de gente que no conoce a Dios, pero de la gente que conoce a Dios jamás debería salir de su boca aquello de que yo soy libre de hacer lo que quiera. No, porque primero tiene una restricción de parte de Dios de hacer la voluntad de Dios. Voluntariamente nos hemos consagrado a Él. Después tenemos la responsabilidad de no hacer caer al hermano por mi comportamiento. Entonces, en ese sentido también hay una restricción. No es que yo hago lo que quiera. No es el privilegio de actuar como yo quiera. No, es la oportunidad de actuar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera libertad. Y quiero terminar con esto. Fuimos llamados a vivir amparados en la gracia. Si la vida cristiana, mi hermano, para usted está siendo una carga, déjeme decirle algo. Examine su corazón, revise su corazón, vea su corazón. Si la vida cristiana para usted es un tormento, como alguien dijo en una ocasión, es que la vida cristiana es difícil, hermano. Bueno, Cristo no murió para darnos a nosotros un problema. Si el problema ya lo teníamos nosotros, Cristo vino para quitarnos ese problema. ¿Cómo es posible que yo como hijo de Dios esté diciendo ahora, es que la vida cristiana, hermano, es tan difícil? Estoy contradiciendo lo que Cristo dijo.
todo el que cree en mí, de su interior nacerán ríos de agua viva. Eso es vida, eso es tranquilidad, eso es paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así podría seguir mencionando una cantidad de promesas que Dios nos ha dado. No, hermanos, Cristo vino para quitarnos a nosotros el yugo de la esclavitud. Cristo vino para que seamos libres, pero no para actuar en libertinaje. Cristo vino para que seamos felices. Yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros queremos regresar a vivir según nuestra propia manera de pensar. Y eso descontrola todo. Porque el hombre de por sí, siempre, y la palabra de Dios dice, siempre sus pensamientos van a ser de continuo al mal. Sus pensamientos van a ser equivocados. Pero la mente de Cristo nunca se equivoca. Por varias razones Pablo ha dejado clara una cosa: el legalismo y el libertinaje no son algo que Dios esté acuñando. El legalismo y el libertinaje, si se practican, viene a quitarnos nuestra verdadera libertad y nos viene a ser esclavos de esa situación. Nos pone en esclavitud. Hace que Jesús y su obra sean sin provecho para nosotros. Anulan toda la obra de Jesucristo. También esto lo escuché de un predicador y me llenó mucho y se lo voy a compartir, porque él dijo: es que mire, Dios me mandó esta enfermedad y Él sabe qué va a hacer conmigo. Y este predicador decía: yo no creo que Dios le mande una enfermedad a alguien. Si Él dice que vino a morir para sanarnos de nuestras enfermedades, no quiere decir que no existan. Existen las enfermedades, pero son un efecto de la desobediencia del hombre y del pecado. Pero no es que Dios me diga: a este don Haroldo de León ahorita le voy a dar una enseñanza, le voy a mandar un cáncer. Eso no viene de Dios. Que lo permita puede ser una situación, pero no es que Él me dé una lección a través de eso. Entonces, ¿por qué dijo Él: por sus llagas nosotros fuimos curados? No es posible. Pero el legalismo y el libertinaje nos pone a nosotros ver la obra de Jesús sin provecho para nuestra vida. También nos obliga a cumplir toda la ley. Viola la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hace que nos centremos en las cosas que son irrelevantes. Nos impide correr la carrera que tenemos por delante. Otra cosa es que el libertinaje y el legalismo no provienen de Dios, no son enseñanzas de Dios. Pero si se le permite entrar un poquito, va a contaminar a toda la iglesia. Si se le permite un poquito en su casa, va a contaminar a toda la familia. Que Dios nos ayude a descubrir y a practicar esta libertad, a estar firmes en esta libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no anhelar regresar otra vez al yugo de la esclavitud, pues Cristo murió para que saliéramos de ahí. No anhelemos regresar una vez más. Gracias, que Dios los bendiga. Esta es Iglesia Fidelidad de Dios, una iglesia nacida del corazón de Dios. Que Dios los bendiga.